Es muy importante la mujer en la agricultura. Haniu akaya punakaj utkaspati, han warmina kampej junto keñanukwaj. La agricultura familiar es muy importante porque es la base de la producción sostenible y está orientada a lograr la seguridad alimentaria. En la región Puno, la agricultura familiar coloca el 80% de alimentos en las mesas de las familias. La agricultura familiar concretamente es la actividad que realizan, ¿no?, las familias, más que todo en todas las labores de producción agraria, pecuaria. ¿Para qué? Para poder, como quien dice, aprovisionarse de productos agrícolas y pecuarios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, en este tema de la pandemia es harto conocido que la agricultura familiar nos aprovisiona de alimentos a todas las ciudades, tanto pequeñas, incluso acá Puno, las grandes, ¿no? Incluso hemos visto que a la capital, a Lima, ha provisionado de alimentos, le ha dado la seguridad alimentaria. Mira, lo que más predomina es la agricultura de subsistencia, ¿no? Pero de entre comillas podríamos llamar. ¿Por qué? Porque esa es la que predomina, porque hemos visto, mira, desde que la familia campesina ha accedido a tener la tierra, ellos han empezado a producir, ¿no?, para aprovisionar de alimentos a las ciudades. Entonces, y es muy importante, ¿por qué? Porque tiene acceso a la tierra, pero en pequeñas cantidades, o sea, en parcelas, podríamos decir. Y acá en la región Puno tenemos cerca de 160.000 familias que se dedican a la agricultura familiar y su principal soporte es la tierra, el acceso a la tierra que tienen, ¿no? Los agricultores familiares para nosotros, para nuestra región, son muy importantes, es algo imprescindible. ¿Por qué? Porque tenemos cerca del 50% que viven en el sector rural en nuestra región Puno. Puno es el segundo departamento con mayor cantidad de unidades agropecuarias. Cuenta con un total de 212.215. Asimismo, es el primer departamento con mayor cantidad de superficie agropecuaria, con una extensión de 4.464.474 hectáreas. De estas, las parcelas cultivadas bajo sistemas de riego representan el 4.38% y en secano el 95.62%, lo que significa que los productores dedicados a la agricultura familiar dependen de las precipitaciones pluviales para poder cultivar sus productos. Garantiza la seguridad alimentaria, garantiza la generación de empleo, garantiza ingresos, ¿no?, para la familia. Con esos ingresos garantiza el acceso a lo que es la salud, la educación, la vestimenta, una serie de necesidades básicas que necesita el ser humano, ¿no? Entonces es una actividad muy importante acá, principalmente en la región Puno. Tener acceso a una parcela conducida y trabajada por la familia son las principales características de la agricultura familiar, que constituye una fuente de ingresos al núcleo familiar, aunque en muchos casos no es la principal. Los abuelos decían, no, siempre hay que recordarse. En Aymara le decían, no, alajpacha, acapacha y manjapacha, siempre le decían, siempre se recuerdan, porque la agricultura es los que nos alimenta, la tierra, la Pachamama, es los que nos alimenta, ¿no? Y de ahí, antes de roturar la tierra, ellos pasaban su quinto, su misa,
bien su pago a la tierra, recién roturaban y para que haya buena cosecha. Bueno, lo que yo produzco en la agricultura, como por ejemplo la papa, la quinoa, el habas, es de mí, en mi persona, es para mi consumo personal, para mi alimentación, pero hay algunas veces, de repente por necesidad, así, hay veces lo vendemos. Bueno, los beneficios de una agricultura o de una agricultura es que nos alimentamos con nuestros propios productos. Para nosotros es la alimentación, el beneficio es la alimentación de nosotros, de nuestros hijos y para nosotros mismos. La alimentación de nuestros productos tiene más vitaminas que viene el arroz, el fideo, de repente, ¿no? Y no hace provecho a nuestros hijos, a nuestra persona. Por eso mismo yo me he dedicado a la agricultura. Por ejemplo, yo aporto en todo, por ejemplo, en la siembra de la papa, en las siembras de habas, de quinoa, de cebada y también en los aporques de la papa y en la cosecha de la papa. En eso yo aporto, la agricultura. Del campo en el tiempo de verano, es verde, hermoso, las papas florecen, las quinoas, las cebadas verdes, el habas verde, fresco, la papa cuando ya produce fresquito, es bonito. En el campo me ayudan mi esposo, no pues yo y mi esposo. Los hijos también, no puedo dejar a los hijos también de lado porque los hijos también deben aprender del campo.